Muy buenos días desde el foco oscuro. Comenzamos las efemérides de hoy recordando al Papa Lucio II, que se murió en el año 706. Pues el 15 de, estamos a 15 de febrero, pues del año 2023, pues el 15 de febrero del 706 murió Lucio II. Luego, en el 1152 murió Conrado III, que fue emperador alemán. En 1966 muere Camilo Torres Restrepo, este fue un sacerdote que era partidario de la teología de la liberación, estuvo en la iglesia, se metió en política y al final se decidió por la lucha armada, se ingresó en el ECLN. Entonces, pues al final murió en un incidente. El primer hecho de armas que tuvo, pues acabó muerto. Además, curiosamente, parece ser que por un amigo suyo, de una persona que había sido amigo siendo chaval. Murió el 15 de febrero de 1966, con la Quinta Brigada, que combatió y fue herido y ahí murió. Tiene mucha mitología, pues ha habido varios cantores que han cantado sobre él. Hay una canción, la más famosa, la del uruguayo Daniel Biglietti, que la popularizó Víctor Jara. Pone en Wikipedia que hay un canto a Camilo de Carlos Puebla, pero ese no es Camilo, no es este Camilo, es el Camilo Cifuentes, que fue, creo que era Camilo Cifuentes. Camilo Cienfuegos, es la Camilo Cienfuegos. Y luego hay más autores que se han hecho cantos a esta persona, ¿eh? Hay, pues a Camilo Torres, los olimareños, José de Molina, han hecho 2 canciones. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos, porque en 2001 fallece Ricardo Ochoa, este es un ciclista que fue atropellado junto con su hermano Javier, y murió en el 2001, y su hermano Javier luego consiguió medallas de oro en Juegos Paralímpicos, porque él también salió muy mal parado, pero luego siguió siendo ciclista en Juegos Paralímpicos, consiguió dos oros en Paralímpicos y otras 2 medallas más, además. Luego pues empezamos con acontecimientos, porque en el 44 a.C. pues ocurren las Lupercales, ocurren más, lo que pasa es que estas son más famosas porque eran unas fiestas que ayer hablamos de San Valentín, que podían un poco haberse puesto un poco con motivo de esto. Eran unas fiestas un poco en torno a la fecundidad, y entonces en estas fiestas se celebraban mucho en Roma, y Marco Antonio le ofreció como una corona a César, y César pues como que la rechazó, pero que eso quedó como muy mal, y entonces se le acusaba a César de tirano porque quería hacerse rey. En Roma eso estaba muy mal visto, de hecho Augusto lo que hace es quitarse todos los cargos. Es muy interesante. Pues bueno, pues en estas Lupercales en el 44 a.C. le ofrecieron la corona en esta festividad que se celebraba. Luego, con acontecimientos, seguimos a 1941, se produce un incendio en Santander muy grave. No hay muchos muertos, pero queda Santander arrasado prácticamente. Hay un muerto con un bombero de Madrid, Julián Sánchez. Y luego había mucho viento de sureste, parece ser. Se destruyeron 377 edificios y más de 10.000 personas que perdieron su hogar. Bueno, en 1999 se produce la detención de Abdullah Öcalan. Este era el presidente del Partido de los Trabajadores Turcos. Y fue llevado desde Kenia, que estaba en Kenia, fue detenido en Kenia el 15 de febrero y fue llevado por servicio secreto turco, y desde allí fue condenado por traición y separatismo. Hay muchas reivindicaciones a favor de su libertad, o sea, un personaje problemático. Bueno, en 1564 empezamos ya con nacimientos de gente ilustre, pues nadie más ilustre, muy poquitos, que Galileo Galilei, que nace en 15 de febrero de 1764, fue un físico, fue astrónomo, una de las personalidades más importantes del mundo de la ciencia, o sea, para Hawking es la principal. Y bueno, pues él postula la primera ley del movimiento, es muy importante, y luego hace todo posible por apoyar el sistema solar postulado por Copérnico, pero lo hace ya no como lo hizo Aristarco de Samos en la antigua Grecia, que ya lo planteó Aristarco de Samos, pero Aristarco de Samos no había realizado la serie de observaciones que había realizado Galilei. Tuvo un conflicto muy importante con la Iglesia, todavía con el asunto prácticamente, lo hacen a jurar de sus ideas, pero él dice, y sin embargo se mueve. ¿Quieren ver ustedes cómo se mueve la Tierra? Pues mire, sí, se mueve, mire cómo se mueve la Tierra. Pues aquí se está moviendo la Tierra. Bueno, pues tiene unas lunas de Júpiter en honor a Galileo, y luego un cráter lunar y uno marciano, y un asteroide, por supuesto, como no iba a tener tantas todas, y tiene una unidad de aceleración, una medida de aceleración GAL, pero bueno, tampoco es. Y luego el Sistema Europeo de Radionavegación y Posicionamiento por Satélite también se llama Galileo. Bueno, seguimos con 1937 y les preguntamos, ¿qué quieren ser ustedes? Pues este señor pues quería hacer muchas cosas. Sí, este es Manuel de la Calva, que nació en 15 de febrero de 1937, que junto con Ramón Arcusa pues fundaron el Tío Dinámico,
y cantaban el Resistiré, que se pudo demorar en el COVID. Luego fue autor, junto con su compañero, de La La La, que ganó en Eurovisión. Y luego, pues, Soy un truán, soy un señor, y me olvidé de vivir. A sus pies. Este era el bajito del dúo dinámico. Bueno, pues siguiendo un poco con las efemérides. Pues si quisiera ser Matt Groening, ¿quién es este Matt Groening? Pues Matt Groening, pues cuando vean Los Simpsons, pues es el creador de Los Simpsons. Antes de eso hizo una tira cómica, La vida en el infierno, que eran conejos, eran unos conejos así, y que salían en muchos periódicos. Y luego pues le encargaron un poco, como consecuencia del éxito de esa tira, le encargaron unos personajes, hizo con la gente de su familia, los nombres de su familia y tal, hizo los Simpsons. Él ha ganado pues 12 Emmys, 10 con Los Simpsons y otros 2 con Futurama, que es la serie que sale una con un solo ojo y tal, pues está también, pues el creador también de Futurama. Pues seguimos un poco con nacimientos de gente importante, porque nace Enrique Urquijo en 1960. Enrique Urquijo, que pues bueno, pues sería uno más de los que se quedó en el camino. Le dedicamos esta canción. Pues tuvo problemas de drogas y bueno, pues después de eso pues acabó falleciendo en 1999 con 39 años. Pues fue músico, uno de los integrantes de Los Secretos. Pues lo que le pasa a los artistas, que tienen mucha sensibilidad y bueno, pues llevan la vida que llevan y bueno, pues cayó un poco. Pues bueno, pues nació en 1960. Seguimos con gente importante. En 1964 nace Javier Fesser, que es el hermano de Guillermo Fesser, de Goma Espuma, pero que también ha hecho grandes cosas. Es director de cine y guionista, hace El Milagro de Petinto, Mortadelo. Con Camino hizo Camino, con lo que ganó Goya la película, la dirección, el guion original. También con Campeones ganó el Goya la película de 2019. Ya con un corto fue nominado al Oscar, corto Vinta y La Gran Idea. Y también con Aquel ritmillo también ganó un Goya también, o sea que es un gran creador del cine, un gran. Luego pues con gente pues también conocida, no tan ilustre, no tan conocida, pero también interesante. En 1968 nace Segismundo, que fue emperador, Segismundo de Luxemburgo, que fue emperador entre 1433 y 37. Piero de Medici, 1472, este fue un aristócrata, este era hijo de de Lorenzo el Magnífico de Medici, no tenía la misma personalidad del padre, pero bueno, también ahí está. Michael Pretorius fue un compositor que nació en 1571, es conocida por su obra Terpsichore, que es una colección de 300 danzas. El 15 de febrero de 1571 nacía Michael Pretorius y el 15 de febrero de 1621, 50 años después de nacer, justamente, ¡pumba!, moría. Ese mismo Michael Pretorius moría en la misma fecha que nacía. Luego vamos con Charles André Ballot, este fue un pintor. También su hermano era pintor. Y bueno, tenemos aquí pintor así de esa época de 1705, así un poco barroco. Y tenemos aquí una victoria de Alejandro Magno sobre el rey Poro en la India. Bueno, en 1710 nace Luis XV, el rey de Francia. Jeremy Bentham nace en 1748, era un filósofo considerado el padre del utilitarismo moderno, tiene una idea muy curiosa, radicalismo filosófico también se llama. Él definió el axioma fundamental de su filosofía, era que el principio, que la máxima felicidad del mayor número es la medida de lo bueno y lo malo. Pues no le falta razón, estaba abogó por las libertades individuales y económicas, la separación Iglesia y Estado, la libertad de expresión, la igualdad de derechos de los hombres y mujeres, el derecho al divorcio, la despenalización de los actos sexuales, incluso abogó por una ley por los derechos de los animales. Todo un personaje muy curioso, muy curioso. En 1759 nace Friedrich August Wolff, este es un filólogo, y este tenía la tesis, que además luego se ha demostrado que es acertada, de que la Ilíada y la Odisea no eran obras específicas de un autor, sino era unas recopilaciones de versos que cantaban una serie de trovadores, aedos, que se llamaban en las reuniones de los aristócratas, y las cantaban. Entonces ahí de todo eso se hizo una conjunción, un Pisístrato lo unió. Bueno, el asunto es un Homero de verdad, eso no está muy claro. Igual algo parecido a un Homero sí que hubo, pero en gran medida era eso. Esta tiene una tesis que es verdad. En 1760 nace Jean-Luc Flecher, este es un compositor, y que bueno, el día que coronaron a Napoleón en Notre Dame, debía sonar algo así. Sí, se hizo famoso con la Revolución Francesa, hizo himnos, y cuando Napoleón se hizo emperador, se coronó emperador, pues hizo una marcha para su coronación.
Y esta es Jean-François Loser, que nació en 1760. Algo muy marcial, pues por eso es un himno. Seguimos con nacimientos. Vamos con Charles Lewis Tiffany, y pues bueno, pues es el de Desayuno con Diamante, pues eso fue el que hizo la joyería Tiffany, y bueno, el de la famosa novela estadounidense de Truman Capote, Desayuno en Tiffany, que luego se hizo la película con Audrey Hepburn, que sale José Luis de Villalonga, el actor español, que hace poco hablamos también de su nacimiento. Y bueno, pues él empezó con poco a poco especializándose en joyería, y bueno, al final los grandes estrellas, gente importantísima, las reyes de Inglaterra, Liz Taylor, han pasado por allí. Bueno, vamos con Susan B. Anthony, que nace Tiffany nace en 1812, y en 1820 nace Susan B. Anthony, que era una feminista, que presidente de la Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer, bueno, que hizo organización que creó junto a Elizabeth Cady Stanton y que promovía el sufragio femenino. George Stoney nace en 1826, es un físico y es el acuñador del término electrón, y como no podía ser menos, pues tiene un carácter lunar y otro de Marte también. Faustina Sánchez de Melgar es una escritora, pues bueno, española, escribe, pues nace en 1834 y escribe cosas como La higuera de Villaverde, leyenda tradicional, o Inés, o La hija de la caridad. Demetrios Vikelas es un empresario y escritor griego, pero sobre todo es famoso porque fue el primer presidente del COI entre los años 1894, Comité Olímpico Internacional, entre 1894 y 1896, luego sería el Balón de Coubertin. Eliud Roth fue un político de 1845, fue premio Nobel de la Paz, porque parece ser que fue secretario de Estado y adoptó una diplomacia basada en mantener al país fuera de los conflictos europeos y en estrechar la unión con América Latina. Bueno, pues Robert Fuchs, un compositor de serenatas austriaco, que nació en 1847. Alfred Whitehead fue un matemático, filósofo, entonces él tenía una idea de la filosofía del proceso, y luego él compuso e hizo con los principios de matemática junto al gran filósofo Bertrand Russell, que fue un estudiante suyo, entonces es su obra principal. En 1861, como Whitehead, nace Charles Edward Guillem. Este fue un físico que consiguió el Nobel por su descubrimiento de aleaciones, pues en unas relaciones hechas con níquel y conocidas como invar, y estas relaciones parece ser que aguantaban mucho las temperaturas extremas y entonces tenían poca dilatación térmica, entonces eso se unía para hacer relojes y para medidas geodésicas y otros instrumentos, parece ser que es muy útil. En 1866 nace Paulo Trubetsky, es un escultor que bueno, tiene una escultura de Sorolla. Hans Euler-Shepin es un químico que nace en 1873, que fue Nobel en 1929 por investigaciones en el campo de la fermentación del azúcar y las enzimas de fermentación. John Barrymore es un actor estadounidense no muy conocido, pero bueno, hizo una película que se llama Don Juan, sobre Don Juan Tenorio, en 1926. Sam Romer es un escritor, fue el creador del Fu Manchu, del famoso personaje Fu Manchu. Toto nació en 1898, fue Antonio Vicenzo Stefano Clemente, pero conocido como Toto, que hizo muchas películas, era así con la cara alargada, un actor que de películas cómicas. Había Toto y Tarzán, Toto el tercer hombre, Toto Guardias y Ladrones, que también. Luego en 1899 nace el compositor Joe Sauric, que es un compositor, bastante cine de películas, la canción de Moulin Rouge, muchas películas, también de una composición que es Fedra. Engage Sondergaard es una actriz, consiguió un Oscar de reparto por Anthony Adverse, y ella tuvo problemas y su marido era el Héctor Biberman, tuvieron problemas por el asunto de la caza de brujas, y bueno, hay una película que va sobre ella, en Punto de Mira, que va sobre este problema de la caza de brujas y de Carl Sondergaard y su marido. Bueno, Harold Arlen es un compositor que bueno, seguro que han oído cosas suyas, pero sobre todo por esta película, esta canción, que en su día fue icono también de la lucha homosexual, porque ese mundo que estaba detrás del... Muy bonita, una canción preciosa, y bueno, y luego con esto consiguió el Oscar a la mejor canción, pero luego consiguió 8 nominaciones más a los Oscar, ninguna ganó el Oscar, un gran compositor de música. Bueno, y siguiendo pues con temas homosexuales un poco vamos a hablar de Oscar Romero, que fue un actor que en 1947 interpretó el papel de Hernán Cortés en El Capitán de Castilla junto con Tyrone Power, y parece ser que Tyrone Power y Oscar Romero eran en todas partes juntos, y bueno, se habló si eran homosexuales, si eran pareja, no está muy claro, pero viajaban en todas partes juntos, y bueno, es un clásico, tenía mucha presencia, un actor muy alto, tenía mucha presencia.
que nació en 1907. Luego en 1908 nace Pedro Lainez Entralgo, que es un ensayista, pues fue príncipe de Asturias en 1989, hizo España como problema, la curación por la palabra de antigüedad clásica. Miep Guix, esta fue la persona que ocultó a la familia Frank, la famosa de Ana Frank, y bueno, y consiguió el diario de Ana Frank famoso, que luego se hizo tan famoso, tiene un asteroide. Irena Seller fue una enfermera también que nació en 1910 y esta también es conocida como el ángel del gueto de Varsovia. Organizó un rescate parece ser de 2.500 niños judíos que prácticamente estaban condenados a la muerte en los campos de concentración. En 1926 nace Rubén Fuentes, un compositor mexicano, pues compone La Viquina, El Pastor, y junto con Silvestre Barras compone muchas canciones. En 1944 nace Mick Avory, que es músico de The Kings, en la batería, que ya hace poco hablamos de otro. En Florinda Donner nace en 1944, esta parece ser que no se ha muerto todavía ni se va a morir nunca. Esta era una bruja, era una de las brujas, acompañaban a Carlos Castaneda, y entonces, este es el libro, Las enseñanzas de Don Juan. Luego seguía Castaneda, porque Castaneda era un antropólogo, llamémoslo así, o un farsante, llamémoslo como quieran, se metía de todo, entonces pues escribió estos famosos libros. Y parece ser que no se iba a morir nunca, pero no cumplió su promesa y el 27 de abril de 1998 fallece a los 72 años de edad. Pues bueno, pues esta mujer, que no se llamaba así, tenía otro nombre, ella se llamaba Regina Margarita Tal cuando nació. Pues cuando al día siguiente de morir Carlos Castaneda, Florinda Donner Grau, que es esta persona que nació en 1944 junto con Thais Avelar y Clint Lundal, desaparecieron y parece ser que dónde están, parece que se desconoce su paradero y se supone que están ahí como en otra dimensión. Pues bueno, vaya usted a saber. Pues bueno, seguimos con nacimiento. Douglas Hofstadter nace en 1945, es un filósofo y tiene una ley muy curiosa. Él relaciona en un libro la obra de Escher, que es este gran dibujante con estas formas de Bach y de Gödel, el matemático, y cuenta una gran verdad, para mí lo que es una gran verdad, que dice que hacer algo te va a llevar más tiempo de lo que piensas, incluso si tienes en cuenta la ley de Hofstadter. Pues para mí es verdad, a mí siempre me lleva todo más tiempo, ya no digamos de las efemérides, del tiempo que me está llevando. Bueno, pues vamos a seguir un poco con estas efemérides, porque nace en 1945, el anterior nace en Douglas Hofstadter en 45, pues el mismo año nace John Helliwell, este es un músico de Supertramp, y aquí le tienen, es tocando From Now, es saxofonista y clarinetista de Supertramp, de este gran músico, conjunto que a mí al principio no me gustaba mucho y ahora me encanta. Bueno, seguimos con 1947, nace John Collins Adams, otro compositor, y bueno, pues de música tipo clásica, ganó un Grammy por la composición Nixon in China, también tiene un Doctor Atomic, bueno, pues música un poco. Seguimos en 1947 con el nacimiento de Marisa Berenson, que es una actriz, judía, es una actriz que hace de judía en cabaret. Entonces, bueno, y también a veces muerto en Venecia. Y bueno, y hablando de judía en cabaret, esta canción va dedicada un poco a ese personaje. Dice, si tú la vieras con mis ojos, no la verías tan mal. Es un número muy curioso de cabaret, una gran película. Si la vieras con mis ojos, pues bueno, muy interesante esta película. Bueno, pues seguimos con nacimientos. Mario Gas es un actor de doblaje, pues igual lo han visto poco, aunque salen algunas películas, pero sobre todo lo habrán oído, porque cuando ven a Ben Kingsley, el que hace de Gandhi, este actor calvo, a Geoffrey Bush, a Bill Knight y a John Malkovich, pues él hace su voz. En 1947 o 48 nace Art Spiegelman, que es un historietista, y bueno, destaca Maus, que es un libro donde los animales tienen unos roles. Entonces los ratones pues son los judíos, los gatos pues son los nazis, y ahí está un poco. Entonces hace una serie de muy curioso, y parece ser que los polacos son los que no son judíos, son cerdos. Bueno, él hace un cómic sobre estas cosas muy curioso. En 1952 nace Magdalena Álvarez, que es una política que fue ministra de Fomento 2004 y 2009, y bueno, ha sido imputada por asunto del euro, bueno, imputada y condenada a 9 años de inhabilitación en 2019, Magdalena Álvarez. En 1959 nace Ali Campbell, que es un músico de V40, y bueno, aquí tienen un poco, ya nos vamos despidiendo con esta música que está muy bien. Red Wine.
V40. Bueno, pues vamos acabando con Reino Connor, que es una actriz, y si han visto la música, la serie Xena, pues es Gabriel, la rubia, conocida Gabriel de Xena. Y luego en 1940 nace Tommy Putansu. ¿Y quién es Tommy Putansu? Pues es un señor pues de ilustre familia, parece ser Mr. Lordi, el cantante de Lordi, y parece ser que el padre de Mr. Lordi pues fue un demonio del sur y su madre una goblin del norte, nada más y nada menos, finlandés, que estos finlandeses son un poco raros. Luego en 1977 acabamos con Oscar Freire, que fue un ciclista español, que bueno, es un ciclista español que consiguió 3 campeonatos del mundo, cosa que ha conseguido más gente, pero nadie ha conseguido más, por ejemplo, todos Edith Merckx, en 1999 creo, 2001 y 2004. Bueno, y con esto nos vamos despidiendo hasta mañana, que les contaremos lo que pasa al 16, y se recuerden que la Tierra se mueve. Hasta mañana.